Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 22 de febrero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate vos, Patricia, ¿en qué zona nos está refiriendo este relato Mateo? Capítulo. No, digo, ¿de dónde venía? Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipos. Era una ciudad, zona pagana en realidad, ¿no es cierto? Sí. Y uno diría, bueno, había israelitas, judíos, sí, pero había muchos idólatras, paganos desde ya, ¿no es cierto? Tenían cantidad de ídolos a los cuales adoraban. Y lo más al Señor con frecuencia en esa zona. Sabemos que el Señor no tenía prejuicio ninguno contra nadie, porque el Señor no hace acepción de personas, no discrimina a nadie, vino para todos, y a todos vino a darnos la vida, y a todos nos comunicó la vida. Y el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, está integrado por individuos procedentes de todas las naciones de la tierra y de todos los tiempos, desde el momento en que Jesús vino a revelarnos la verdad y a comunicarnos la vida. La vida Dios la ha hecho para todos, no es exclusividad de un pueblo. Y si hablásemos de exclusividad de un pueblo, hablaríamos de un pueblo nuevo, un pueblo de Dios, un pueblo configurado por todos aquellos que verdaderamente creen en el enviado de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne, la palabra que era en el principio viene al tiempo. Dios como hombre está con nosotros. Y siempre está con nosotros, y estará con nosotros hasta el final de los tiempos. No los dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y es así. Bueno, y ahí entonces Jesús, vamos a ver acá una cuestión que probablemente la podemos formular también actualmente. Fíjense, venía de la zona de Cesarea de Filipos el Señor, y pregunta a aquellos que lo acompañaban, que lo seguían. Fíjese, a los que lo seguían, vale decir aquellos que estaban más cerca de él. ¿Quién dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Claro, los que estaban con Jesús, ¿qué le dijeron? Y lo que decía la gente. Algunos lo tomaban porque era Juan el Bautista, que había resucitado probablemente. Otros decían que era Elías, porque estaba escrito en el Antiguo Testamento que habría de venir Elías, el profeta Elías, antes de la consumación del tiempo. Y otros arriesgaban un poquito menos, sí, decían que era probablemente Jeremías o alguno de los profetas. Y estas respuestas parecen que no satisfacen a Jesús. Pero ustedes, fíjense, ustedes, aquellos que lo siguen de cerca, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí es donde toma la palabra Pedro. Y fíjese con qué seguridad contesta: tú eres el Mesías, el Cristo de Dios.
¿Y cuál es la respuesta de Jesús frente a esta respuesta de Pedro? Bienaventurado, feliz eres, Pedro. No le llama Pedro, sí, Jonás, porque esto no te lo reveló hombre alguno, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Revelación por parte de Dios, tengamos esto muy en cuenta, porque en realidad el que nos comunica esta verdad, este misterio oculto desde tiempos y edades, es el mismo Dios, el mismo Padre que nos presenta al Hijo, al cual estaban siguiendo, fíjese, Pedro y los otros, los que fueron finalmente apóstoles, ¿no es cierto? Los que fueron testigos de todo lo que decía y hacía el Señor. Ahora, a Pedro le llega a ver la revelación del Padre. Este es mi Hijo. En 3 oportunidades vamos a escuchar la voz del Padre, o a leer lo que dice el Padre, escuchado por los suyos, por lo de Jesús, respecto de Jesús. Este es mi Hijo. A Él escuchen. A Él síganlo. Este es mi Hijo. Bienaventurado eres Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjese. Y las puertas del infierno, de la muerte, no prevalecerán. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Capacidad de atar y desatar. Capacidad de perdonar y retener. Capacidad apostólica. Capacidad que tenemos todos los cristianos, que es una capacidad no propia de la propia capacidad, sino algo que nos da el Señor, el que tiene la plenitud, toda la autoridad, y el que comunica su autoridad y la comunica con los miembros de su iglesia. Porque aquí los que lo reconocen, por boca de Pedro lo admitimos, aquí lo vemos, lo escuchamos, los que lo reconocen como el Cristo, el Mesías, Cristo y Mesías es lo mismo, Mesías es en hebreo, Cristo en griego, es reconocido como tal por aquellos que lo siguen de cerca. Y cuando nosotros hablamos de seguir de cerca al Señor, hablamos de verdaderamente hacer las cosas como Él nos dice, obrar, no quedarnos solamente con definiciones muy buenas sin duda, con entendimientos conceptuales también. Hay mucha literatura escrita al respecto. Hay muchas maneras de decir, y evidentemente la primera que lo dice, y lo dice para siempre, es que Jesús es el Cristo de Dios, es el Hijo de Dios, es Dios de Dios. Sí, podemos sí explicarlo de muchas maneras, pero ¿lo conocemos verdaderamente? ¿Conocemos al Señor como Él nos conoce o como Él quiere ser conocido por nosotros? Y la única manera de conocerlo no es simplemente leyendo definiciones o literatura al respecto. Es hacer como Él nos dice, eso es seguirlo, obrar como la palabra y la enseñanza de Jesús llega a nosotros. Recién ahí entonces podemos decir que verdaderamente lo conocemos y lo podemos proclamar. Este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el que viene a hacer la salvación de todo el género humano. Viene y la hace. Empezando tenemos que decir por nosotros mismos, porque en usted, y usted lo experimenta, usted lo vive, si realmente usted obra la palabra que le llega de la boca del Señor, usted vive estas cosas, y al vivirlas vive vida de Cristo resucitado. Se da cuenta, vive vida verdadera y conoce entonces y reconoce en sí mismo por la obra que le hace usted al autor de la vida, al verdadero regenerador, el que lo está usted regenerando, recreando, devolviéndole a la vida que desde el principio hizo Dios para todos aquellos, y nos hizo a todos a imagen y semejanza suya. Está perdido, bueno, Cristo lo recupera. Y en Cristo usted también recupera esa vida que procede de Dios,
que viene a usted, que está en usted y que nunca deja de ser. Bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurados todos aquellos, sin duda, ¿no? Estuvimos viendo en estas últimas semanas, hermanos, particularmente la última semana, ¿no es cierto?, las bienaventuranzas. Fíjese el sermón del monte y de la llanura, ¿no es cierto?, el de Mateo y el de Lucas. Desde ya es uno solo, pero están repartidos en dos, ¿no es cierto?, en dos de los evangelios. Y la palabra bienaventurado procede de Jesús. Felices los que conocen porque obran estas cosas y andan en este mundo como anduvo el Señor. ¿Cómo anduvo el Señor? Y anduvo haciendo el bien. Anduvo, hermanos, proclamando el año de gracia del Señor, curando a los enfermos, expulsando a los demonios, haciendo todo aquello que es imposible para nosotros, resucitando a los muertos, y nos ha dado a nosotros esa capacidad por el Espíritu que nos envía, después de hacer todo para todos, recuperar la vida y esa vida nueva que sea para todos aquellos que verdaderamente creen y lo siguen. ¿Lo seguimos al Señor? ¿Hacemos como Él nos dice? Está en nosotros la respuesta. Si es así, verdaderamente lo conocemos y lo podemos proclamar. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, hoy se celebra la cátedra de San Pedro y tenemos que recalcar que el Papa es sucesor de San Pedro y que San Pedro fue designado por Jesús para tener las llaves del reino de Dios. Y lo que Él, como nos dice el Señor, lo que Él ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esto nos pone a pensar en el poder que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le ha dado a Pedro. Y como cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo ha designado como vicario a Pedro, a cada uno de los papas que han llevado a la iglesia en determinado momento histórico, y a los cuales hay que poner atención en lo que ellos escriben, porque está guiado por el Espíritu Santo. Todo seguidor de nuestro Señor Jesucristo es testigo de las cosas que el Señor dice y hace. Así como los 12, los apóstoles, estuvieron con el Señor, fíjese, lo vamos siguiendo en su itinerario. Fueron discípulos, después lo seguían de cerca, bien de cerca, y celebraron con el Señor la que llamamos la última cena, la Eucaristía, ¿no es cierto? Tomen y coman, este pan es mi cuerpo, tomen y beban, este vino es mi sangre. Reciben del Señor la plenitud del Señor. Tienen la autoridad, ¿no es cierto? Autoridad que llamamos apostólica, autoridad de los enviados, porque el único que puede enviar es nuestro Señor Jesucristo. Y todo enviado por el Señor tiene la autoridad, y tiene también que cumplir una misión, esta que comentábamos, ¿no es cierto? Comenzando por el Papa, claro está. Pero cada cristiano tiene esa asignación que le da el Señor, con el poder y la autoridad. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Capacidad para atar y desatar. Fíjese, capacidad que tiene Dios, que tiene nuestro Señor Jesucristo y que comparte con nosotros. Ahí tenemos entonces nosotros el verdadero conocimiento y la misión, sí, de anunciar al Señor, porque en Él está la vida, en Él está la salvación, Él está, porque para eso vino, y en Él está nuestra vida, nuestra salvación, nuestra felicidad definitiva en la eternidad de la gloria.
¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de revelación, Señor. En tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.